La Casa Matusita, ubicada en el centro histórico de Lima, en la avenida Garcilaso de la Vega 1390, es uno de los lugares más famosos y misteriosos del país. La leyenda comienza en agosto de 1753. Supuestamente, una mujer persa llegó ese año a la capital peruana y decidió vivir en una aparente casa común de 2 pisos. Se dedicaba a buscar cura a las enfermedades más difíciles que existían en aquella época, por lo que fue considerada una hechicera, pese a que no practicaba la magia negra y el ocultismo. En julio de 1754, la Santa Inquisición la apresó y la condenó a muerte. Fue torturada al punto de aceptar ser seguidora del diablo, y lo hizo porque no le quedaba otra opción. Pero antes de morir, lanzó una maldición a aquella casa ubicada en la esquina de la Avenida España. Hay que resaltar que esta información no ha sido confirmada, porque en 1813, el lugar donde se ubicaba la Santa Inquisición fue atacado y los archivos se perdieron. No se conoce con certeza el nombre del dueño original de la Casa Matusita. La historia y leyendas que rodean la casa son difusas y hay varias versiones diferentes. La primera versión cuenta que el propietario original de la casa era un hombre adinerado llamado Don Alejandro Matusita. Se dice que él construyó la casa para su familia a mediados del siglo XIX, pero poco después de mudarse, comenzaron a suceder cosas extrañas y terribles. La segunda versión cuenta que el dueño original de la casa era un terrateniente llamado Don Alejandro Manuel Matusita. Él construyó la casa a finales del siglo XIX, pero fue asesinado por sus empleados en un intento de robo. La tercera versión de la historia cuenta que la familia fue asesinada brutalmente en la casa y que desde entonces ha estado embrujada por sus espíritus. Se han reportado múltiples sucesos paranormales, como luces que se encienden y apagan solas, sombras que se mueven por las paredes, ruidos extraños y la aparición de fantasmas. Es importante tener en cuenta que estas historias son leyendas urbanas y no están respaldadas por evidencia histórica confiable. La Casa Matusita sigue siendo un misterio y su historia real sigue siendo desconocida. Aunque algunos creen que la historia de la Casa Matusita es solo una leyenda urbana, pero muchos peruanos siguen considerándola como un lugar maldito y temen acercarse a ella. Hubo quienes pasaron la noche ahí, a pesar de que la Casa Matusita está cerrada al público. Ha habido personas que ingresaron a la casa para experimentar los supuestos fenómenos paranormales. Paralelamente se construyó en aquellos años el Panóptico, una prisión construida en el siglo XIX en Lima, que se convirtió en uno de los lugares más temidos y notorios de la ciudad. La prisión fue diseñada según el modelo panóptico, un tipo de prisión creado por Jeremy Bentham. Fue un filósofo, jurista, economista, escritor y reformador social inglés, considerado como el padre del utilitarismo moderno. La prisión, que se caracterizaba por tener un guardia central que podía observar a todos los prisioneros sin ser visto. La construcción del Panóptico comenzó en 1846 y fue inaugurada oficialmente en 1856, aunque algunos trabajos continuaron hasta 1860. Fue la primera prisión en Sudamérica que utilizó el sistema penitenciario panóptico.
La prisión se construyó para albergar a los presos más peligrosos del país y se convirtió en un lugar conocido por su brutalidad y condiciones inhumanas. Se dice que los presos eran mantenidos en celdas individuales y aisladas completamente del mundo exterior. La comida era escasa y de mala calidad, y los presos eran sometidos a castigos brutales por cualquier infracción real o imaginaria. A medida que pasaban los años, el Panóptico de Lima se convirtió en un lugar de leyendas y terror, y su reputación como uno de los lugares más horribles de la ciudad se extendió. Finalmente, en 1946, la prisión fue cerrada y demolida, y hoy en día solo queda un pequeño monumento en su lugar. En resumen, el Panóptico de Lima fue una prisión infame en el siglo XIX. Se caracterizó por sus condiciones inhumanas y brutales castigos. Aunque ha sido destruida, su legado sigue siendo una parte importante en la historia de Lima y de la lucha por los derechos humanos. Se cuenta que las casas cercanas sirvieron de interrogatorio antes de ingresar al Panóptico, en este caso, la Casa Matusita. Existen rumores y leyendas urbanas que sugieren que algunos presentadores de televisión han pasado la noche en la Casa Matusita en busca de experiencias paranormales que puedan ser utilizadas en sus programas. Sin embargo, no hay pruebas concretas que esto haya sucedido en aquel año, y es posible que sean solo rumores. Además, es importante recordar que la Casa Matusita es un lugar sagrado para muchos peruanos, ya que se cree que está habitada por espíritus y energías negativas. Y respetar la casa y su historia puede ser considerada como una falta de respeto a la cultura y creencia de los peruanos. En resumen, aunque ha habido personas que han pasado la noche en la Casa Matusita buscando experiencias paranormales, hacerlo es ilegal y extremadamente peligroso. En última instancia, la Casa Matusita sigue siendo un enigma y su verdadera historia probablemente nunca se conocerá. Sin embargo, su legado como un lugar de misterio y terror continuará inspirando a futuras generaciones a explorar lo desconocido.